Bienvenidos entre docentes, educación física y más. El día de hoy te traigo la fase intensiva del ciclo escolar 2023-2024 que comprenden del 21 de agosto al 25 de agosto. Específicamente vamos a hablar de primaria. Y dice así: estimadas maestras, estimados maestros, el ciclo escolar 2023-2024 será el escenario para que ustedes den sentido y alcance a partir de sus saberes y experiencias a la transformación de la realidad desde los procesos educativos en las escuelas con arraigo y reconocimiento comunitario. Una transformación educativa que las y los estudiantes vivan los derechos humanos desde sus realidades concretas, en su cotidianidad y en permanente relación con la diversidad territorial, social, lingüística y cultural, para que interactúen, dialoguen, aprendan diversas capacidades que les permitan comprender y participar en la transformación de relaciones desiguales que existen por motivos de clase, etnia, sexo, género, edad o capacidad, mismas que violentan la dignidad humana. Ya en la agenda de trabajo se les sugiere que cada día de trabajo destinen el 80% del tiempo a los propósitos de las sesiones y el 20% a las actividades de organización del ciclo escolar necesarias para cada escuela. Es pertinente que consideren que los días 24 y 25 de agosto se realizará la sesión del Comité Participativo de Salud Escolar y las jornadas de limpieza en la escuela. Durante la sesión 1 vamos a analizar los elementos que integran los libros y distinguir sus características y organización. Durante la sesión 2 se analizarán las metodologías y la estructura didáctica de los proyectos que integran los libros de texto de los escenarios aula, escolares y comunitarios. Durante la sesión 3, esbozar algunas posibilidades de uso para los libros que contribuyan al enriquecimiento del programa analítico y al diseño de la planeación didáctica y de la evaluación formativa para el ciclo escolar 2023-2024. En la sesión 4 vamos a avanzar en la planeación didáctica el primer mes del ciclo escolar e incorporar las acciones de evaluación formativa. Y durante la sesión 5 vamos a contribuir colectivamente una postura crítica del proceso de transformación educativa y el fortalecimiento de la escuela pública para orientar la práctica docente en el ejercicio de su autonomía profesional. Esto va a ser lo que nos organiza nuestro CTE, estas 5 sesiones de trabajo. El propósito general nos marca que debemos identificar el vínculo entre los libros de texto gratuito, el Plan de Estudio 2022 y los programas sintéticos y analíticos. Esto con la intención de reconocer su función y características para explorar sus usos. Los propósitos específicos son analizar los elementos que integran los libros de texto gratuito y distinguir sus características y organización, analizar las metodologías y la estructura didáctica de los proyectos que integran los libros de texto de los escenarios aula, escolares y comunitarios, esbozar algunas posibilidades del uso para los libros que contribuyan al enriquecimiento de los programas analíticos y al diseño de la planeación didáctica y de la evaluación formativa para el ciclo escolar 2023-2024. Avanzar en la planeación didáctica del primer mes del ciclo escolar e incorporar las acciones de evaluación formativa. Construir colectivamente una postura crítica del proceso de transformación educativa y el fortalecimiento de la escuela pública para orientar la práctica docente en el ejercicio de su autonomía profesional. Durante la sesión 1 vamos a examinar los libros de texto de manera libre y detallada. Vamos a concentrarnos en aquellos libros que más nos interesen y vamos a escribir los aspectos que llamaron más nuestra atención. Vamos a guardar ese escrito para su posterior discusión. Asimismo, vamos a revisar los libros en sus diferentes escenarios: proyecto en el aula, proyectos escolares, proyectos comunitarios, así como la sección Conoce tu libro. Vamos a explorar los libros de texto de proyectos e identificar lo siguiente: cuáles son sus características generales, cuál es su organización y otros elementos que podemos identificar. Durante la sesión 2, continuaremos con el reconocimiento de los libros para identificarlos como están presentes los elementos curriculares del Plan de Estudio 2022, de los programas sintéticos, así como de los analíticos, y vamos a ver el perfil de egreso, los ejes articuladores, campus formativos, los contenidos y los PDA. Asimismo, vamos a revisar cómo están presentes las metodologías aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en indagación, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje servicio.
Por último, vamos a identificar cómo se expresa la evaluación formativa en los libros de proyectos de los tres escenarios: aula, escolares y comunitarios. Asimismo, vamos a preparar una exposición apoyándose de material donde recuperen los libros de texto gratuito, los elementos de su estructura didáctica, así como la evaluación formativa de la misma. Durante la sesión 3 vamos a retomar el programa analítico, el cual debe contemplar el diagnóstico de grupo, la incorporación de problemas, temas y asuntos comunitarios locales y regionales, la consideración de uno o más ejes articuladores en la programación de los contenidos, la distribución y secuenciación de los contenidos durante todo el ciclo escolar, las orientaciones didácticas generales y las sugerencias de evaluación formativa. Ya en la sesión 4 vamos a avanzar de manera mensual con la planeación didáctica. Vamos a sociabilizar con el colectivo docente a fin de dar cuenta del vínculo entre el programa sintético, el programa analítico, la planeación didáctica, la evaluación formativa y los libros. Durante la sesión 5 vamos a abordar de la siguiente manera. Para concluir la fase intensiva se propone dialogar y problematizar en torno a la transformación educativa que vivimos en nuestro país. Para ello, se sugiere hacer un recorrido por lo realizado en el proceso de conocimiento y apropiación de la nueva escuela mexicana y el fortalecimiento de la escuela pública. En esta parte vamos a hacer un recorrido primero iniciando con la cancelación de la reforma educativa en 2013, la reforma al artículo tercero constitucional y la Ley General de Educación, el nuevo Plan de Estudio 2022, el nuevo funcionamiento de los CTE y los libros de texto gratuito. Muchísimas gracias, te invito a que te suscribas a mi canal Entre Docentes Educación Física y Más en YouTube, así como seguir nuestra página de Facebook Entre Docentes Educación Física y Más. Muchísimas gracias, que tengas un excelente día.